Hola, y bienvenidos de nuevo a nuestro análisis profundo. Hoy es 14 de diciembre de 2025. Andrés, has estado siguiendo la trayectoria del objeto interestelar Tree Atlas. Sabrás que ya no nos enfrentamos a un evento celestial estándar. Lo que observamos es un misterio que se profundiza con cada hora que pasa. En las últimas 24 horas, hemos recibido una avalancha de nuevos datos, tanto de observatorios independientes como de grandes redes astronómicas. Y lo que estamos viendo es, francamente, desconcertante. No estamos hablando solo de un cometa que se vuelve más brillante o se apaga a medida que se aleja del Sol. Estamos ante un cambio fundamental en la morfología que desafía nuestros modelos estándar de evaporación cometaria. El objeto está cambiando de forma, está vibrando de actividad, y las últimas imágenes del 13 y 14 de diciembre revelan una estructura que parece menos una bola de nieve sucia y más algo que está lleno de energía vital. Antes de desentrañar esta maraña de datos, si deseas estar al tanto de estos rápidos desarrollos, porque esta historia está cambiando literalmente de un día para otro, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos siguiendo esto en tiempo real y no querrás perderte el análisis de los datos del Hubble en los próximos días. Ahora veamos más de cerca los datos. El titular de hoy es la anomalía de la araña. Al observar los cometas, normalmente esperamos ver una coma, ese cómodo envoltorio de gas y polvo, y una cola que generalmente fluye alejándose del Sol, impulsada por el viento solar y la presión de radiación. Es un proceso pasivo. El Sol calienta el hielo se sublima y el polvo se empuja hacia atrás. Simple y predecible. Pero Tree Atlas se niega a seguir estas reglas. Las imágenes más recientes, procesadas anoche, muestran una estructura de cola que se ha fragmentado en lo que los astrónomos llaman una morfología similar a la de una araña. En lugar de un solo abanico amplio de polvo, estamos viendo chorros cortos y estrechos divergiendo en múltiples direcciones, como las patas de una araña extendiéndose desde el núcleo central. Esto contradice lo que pensábamos anteriormente sobre la estabilidad de este objeto. Supusimos que, al pasar por el perigilio, la desgasificación se estabilizaría en un chorro constante. En cambio, estamos viendo explosiones caóticas episódicas. Estos chorros no son estáticos, no son como un grifo que se ha dejado correr. Están parpadeando, aparecen de repente, expulsan material a gran velocidad, cambian de dirección, se debilitan y luego desaparecen, solo para reaparecer en un sector diferente de la cómane. Esta es una alta variabilidad temporal. Sugiere que la superficie del núcleo no se está sublima uniformemente. Implica que hay regiones activas específicas, si lo prefieres, respiraderos, que se están activando explosivamente y luego se apagan. Imagina una olla a presión donde la válvula no solo es steady, sino que se abre violentamente a intervalos aleatorios, haciendo girar la olla mientras lo hace. Esa es la inestabilidad dinámica que estamos presenciando. Incluso se están observando chorros dirigidos hacia el Sol, lo cual es algo muy atípico para una cola de polvo o de iones estándar. La presión de la radiación solar debería estar dominando estas emisiones, empujándolas hacia atrás. El hecho de que estos chorros puedan avanzar contra el viento solar sugiere que están siendo eyectados con una fuerza significativa. No se trata solo de evaporación, se trata de propulsión a la coma misma. Está demostrando un comportamiento que es igualmente desconcertante. Estamos observando lo que parece ser un movimiento turbulento en espiral. El envoltorio de gas y polvo no solo se está expandiendo hacia afuera en forma de esfera. Esto podría ser causado por la rápida rotación del núcleo, que discutiremos en detalle más adelante, o podría ser evidencia de un calentamiento desigual, que crea enormes diferencias térmicas en la superficie. Pero hay otra posibilidad, a las tensiones estructurales. Si el núcleo no es un bloque sólido de hielo, sino una agregación suelta de rocas y hielos exóticos, o quizás algo con una corteza rígida y un interior volátil. Estas tensiones podrían estar causando que la superficie se fracture, liberando estas patas de araña de gas en explosivos estallidos. La evaluación de la actividad a 14 de diciembre es alarmante. Estamos viendo un componente gaseoso, que es increíblemente alto en relación con el polvo, pero la composición es donde se vuelve extraño. Estamos detectando un contenido elevado de níquel en comparación con el hierro en el sistema solar. Los cometas generalmente tienen una relación específica de estos metales. Tree Atlas está rompiendo esa relación. ¿Por qué hay tanto níquel? ¿Está expuesto en la superficie? ¿Está siendo extraído del núcleo? ¿O quizás el objeto entero está compuesto de algo diferente que la sopa primordial de nuestro propio sistema solar? La estabilidad morfológica está actualmente clasificada como baja. Eso es un término científico educado para indicar que esto está desmoronándose o transformándose justo frente a nuestros ojos. La forma que ves en una imagen tomada a las 2 a.m. puede ser completamente diferente de la forma en una imagen tomada a las 4 a.m. Esta alta variabilidad temporal es la prueba evidente de que no se trata
de una roca pasiva. Es un motor dinámico activo. La forma de araña probablemente es una fase transitoria, una instantánea de un proceso caótico donde el objeto está perdiendo masa de manera no uniforme. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Significa que no podemos predecir cómo va a lucir mañana. Si estos estallidos continúan, la araña podría evolucionar hacia un anillo, una espiral o un fragmento completamente. Pero hay una característica que ha persistido. Una característica que es aún más extraña que los chorros parpadeantes. Al mover nuestra atención de la caótica coma a la estructura de la cola, encontramos algo que no debería estar allí en absoluto. Una estructura que parece desafiar la geometría del encuentro. Como establecimos, los chorros están disparando en todas direcciones, creando este efecto de araña. Pero en medio de este caos, ha surgido una estructura organizada distinta que está llamando la atención de pesos pesados, como Avi Loeb. Se trata de la cola anti, y a diferencia de los chorros parpadeantes, esta característica está comportándose con un tipo de persistencia inquietante. No es solo un truco de perspectiva, es una estructura física, un enjambre que apunta en una dirección que incomoda a los astrónomos. Basándonos en esto, debemos preguntarnos en sí, ¿los chorros son el motor? ¿Qué es la cola anti? ¿Es el escape? ¿O es algo completamente diferente? Los datos del 14 de diciembre nos dan una pista y involucran un giro que acaba de ocurrir. El objeto ha pasado por el perigilio, y generalmente la geometría de la cola cambia de una manera predecible. Pero la cola anti de 3 Atlas ha girado. Ha cambiado su orientación en relación con el Sol, manteniendo una coherencia que sugiere que está compuesta de partículas pesadas que no son fácilmente desplazadas por la luz solar. Esto está relacionado con la próxima fase de nuestra investigación. Tenemos los chorros de araña que indican una superficie volátil explosiva, pero detrás, o quizás adelante, existe este denso y misterioso enjambre. Es una dualidad que define a 3 Atlas Sun, la explosión gaseosa caótica de la coma y la pesada y silenciosa persistencia de la cola anti-am. Para entender lo que es este objeto, debemos comprender lo que está dejando atrás. Y el último informe describe esta cola anti no como un chorro de polvo, sino como un enjambre de objetos desconocidos. Déjame que te asimiles esto. Vamos a desglosar exactamente lo que significa esto y por qué este enjambre podría estar dirigiéndose hacia nosotros en la siguiente parte de nuestro análisis profundo. La araña es solo el comienzo. La telaraña que está tejiendo es mucho más compleja. Bienvenidos de nuevo. En el segmento anterior, analizamos los caóticos chorros similares a los de una araña que están erupcionando desde el núcleo de 3 Atlas, pintando un cuadro de un objeto volátil y explosivo. Pero al desplazar nuestro enfoque desde la vecindad inmediata del núcleo hacia la estructura más amplia del cometa, encontramos un fenómeno que es quizás aún más inquietante. Es la característica que ha mantenido a Avi Loeb y a astrónomos independientes despiertos durante las últimas noches. La cola anti. Aquí está el detalle crucial. Generalmente, una cola anti es una ilusión óptica. Ocurre cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa y vemos el rastro de polvo de lado, creando un pico que parece apuntar hacia el Sol. Es un truco de geometría, pero para 3 Atlas, la geometría ya no se suma de una manera simple a una ilusión. Los últimos datos del 14 de diciembre describen esta característica no como un rastro pasivo de polvo, sino como un enjambre de objetos desconocidos dispuestos en forma de gota. Y lo más crítico es que esta estructura ha girado. Avi Loeb ha enfatizado este punto repetidamente en sus informes recientes. Después del perigilio, el punto de aproximación más cercano al Sol, la cola anti no se comportó como un rastro de polvo estándar. Protoa mantuvo su integridad. Cambió su orientación de una manera que sugiere que no está reaccionando a la presión de radiación solar como lo hace el polvo cometario típico. Si esto fuera un polvo fino, el viento solar lo habría soplado hacia atrás, dispersándolo en un abanico difuso. Pero no se ha dispersado, ha permanecido compacto, coherente y altamente reflectante. Esta insensibilidad a la radiación solar es una enorme bandera roja. Implica que las partículas que componen esta cola anti son grandes. Son demasiado masivas para que la presión de la luz solar las empuje. No estamos hablando de granos de hollín del tamaño de microns aquí. Potencialmente estamos hablando de guijarros, rocas o fragmentos de material refractario que pueden resistir un intenso calor sin vaporizarse. La descripción de un enjambre es deliberada. Sugiere una colección de cuerpos discretos moviéndose en formación en lugar de un fluido continuo de gas y polvo. Veamos más de cerca los datos sobre su posición. Hasta hoy, 14 de diciembre, el cometa está a aproximadamente 270 millones de km de la Tierra. Se mueve a una velocidad ardiente de 63.7 km por segundo y está acelerando. La cola anti. Este enjambre persiste después del perigilio
y debido a la geometría orbital, podría estar dirigida hacia la Tierra para el 19 de diciembre. Ahora, no te asustes. Esto no significa que una colisión sea inminente. Las distancias son enormes, pero sí significa que vamos a tener una vista de primera fila de esta estructura. Vamos a estar mirando directamente hacia este enjambre. Esta alineación proporciona una oportunidad científica única, pero también profundiza el misterio. Si la cola Anti está hecha de fragmentos rocosos pesados, ¿de dónde provienen? Un cometa típico está compuesto principalmente de hielo. Si Tree Atlas está desprendiendo enormes cantidades de roca, sugiere que la estructura interna está diferenciada. Podría tener un núcleo rocoso que se está desintegrando o una corteza que está despojando azulejos. La alta reflectividad de este enjambre también es desconcertante. Los asteroides oscuros ricos en carbono no son muy reflectantes. El hielo es reflectante, pero debería haberse sublima o haber sido soplado. Así que tenemos un enjambre de objetos pesados que también son brillantes. ¿Qué material se ajusta a ese perfil? Polvo refractario, fragmentos metálicos. Esto nos lleva de regreso a la forma de gota mencionada en los nuevos informes. Una gota implica tensión superficial o una fuerza cohesiva, o quizás una forma aerodinámica por el viento solar. Pero si el material es insensible al viento solar, ¿por qué tiene forma de gota? Sugiere que el mecanismo de eyección, la fuerza que lanzó estos objetos, fue direccional. No fue una explosión esférica. Fue una liberación dirigida. Quiero hacer una pausa aquí y hacerte una pregunta. Si estuvieras mirando un objeto que tiene un motor caótico y explosivo en la parte delantera, los chorros de araña y una estructura pesada, coherente y no reactiva detrás de él, la cola Anti, ¿seguirías llamándolo un cometa? ¿O comenzarías a buscar otras definiciones? Déjame saber en los comentarios qué piensas que es realmente este enjambre. ¿Es escombros o es algo más? Entonces, ¿qué significa esto en realidad para el giro? El giro indica que la orientación de este enjambre está atada de manera rígida a la dinámica orbital del cuerpo principal. Se está moviendo como una extensión rígida del núcleo, en lugar de un rastro suelto de humo. Esto añade a la multitud de anomalías señaladas por Loeb. Él apunta que si este fuera un proceso natural, deberíamos ver una transición suave. En cambio, observamos cambios bruscos. El giro es una discontinuidad. Es un cambio repentino en la presentación visual del objeto que se correlaciona con su paso a través de la intensa gravedad del Sol. La cola Anti es actualmente la evidencia más sólida que tenemos de que Tree Atlas no es una bola de nieve esponjosa. Es un objeto sólido y denso capaz de desprender grandes campos de escombros que mantienen su cohesión a lo largo de millones de kilómetros. Y a medida que nos acercamos al 19 de diciembre, el ángulo de observación será perfecto para analizar la densidad de este enjambre. Pero las anomalías no se detienen en la estructura física en sí. La araña es el motor y el enjambre es la estela. Entonces, necesitamos mirar el combustible. Necesitamos observar la firma energética que este objeto está emitiendo. Y eso nos lleva al espectro invisible. Las últimas observaciones han detectado algo que es increíblemente raro en cometas emisiones de rayos X en punto como establecimos. El comportamiento físico es bizantino, pero el comportamiento químico y energético está a punto de lanzar otra sorpresa. Estamos viendo interacciones de alta energía que no deberían estar ocurriendo. Estamos viendo cambios de color que indican un cambio en la composición química. El objeto está cambiando su piel a medida que viaja. Construyendo sobre esto, la siguiente pieza del rompecabezas radica en el espectro de luz. El cometa se ha vuelto verde, pero no solo cualquier verde. Es una firma específica del carbono diatómico que nos dice algo profundo sobre los gases que se están ventando. Y cuando combinas eso con los rayos X, obtienes la imagen de un objeto que está interactuando con el entorno solar de una manera que es casi agresiva. Esto se conecta a la idea del motor químico. Si los chorros de araña son el escape, ¿cuál es la reacción que los impulsa? ¿Por qué hay tanto níquel? ¿Por qué estamos viendo rayos X? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en el análisis espectral. Vamos a observar la sangre del cometa y vamos a descubrir que está caliente. Hemos cubierto los chorros de araña y la cola anti-enjambre. Hemos establecido que físicamente, Tree Atlas se comporta como un objeto rígido y volátil que está desprendiendo escombros pesados. Pero para entender verdaderamente lo que está sucediendo dentro de ese núcleo, tenemos que observar la luz que emite. Debemos estudiar la química, y los últimos datos espectrales del 14 de diciembre revelan un motor químico que está funcionando con una mezcla de combustible muy extraña. Veamos más de cerca los datos sobre las emisiones de rayos X. Esto es un titular en sí mismo. Los cometas son fríos, son cuerpos helados. No suelen emitir rayos X por sí mismos. Cuando vemos rayos X de un cometa,
generalmente es el resultado de un proceso llamado intercambio de carga. Esto ocurre cuando los iones altamente cargados en el viento solar, partículas que fluyen desde el Sol, golpean los átomos de gas neutro en la coma del cometa, roban electrones y en el proceso emiten un fotón de rayos X. El hecho de que estemos viendo una señal de rayos X fuerte de Tri-Atlas confirma que el envoltorio de gas es increíblemente denso y activo. No es un susurro de gas, es un escudo grueso. La interacción es violenta. El viento solar está golpeando al cometa y el cometa está resistiendo con una enorme erupción de gas. Esto refuerza la evaluación de alta actividad de gases que notamos anteriormente. Pero es la intensidad de esta emisión lo que está captando atención. Sugiere un volumen de producción de gas que rivaliza con cometas mucho más grandes, a pesar del tamaño relativamente pequeño del núcleo. Pero el espectro visible es donde la historia se vuelve colorida. Literalmente, nuevas imágenes muestran un tinte verdoso distintivo en la coma. Esto es causado por moléculas de CO2, carbono diatómico. Ahora, los cometas verdes no son desconocidos, pero el momento y el cambio son lo que importa aquí. Antes del perihelio, el objeto tenía un tono rojizo. El rojo generalmente indica tolinas, compuestos orgánicos complejos, irradiados por rayos cósmicos durante miles de millones de años. Es el color del sistema solar exterior, es el color de la edad. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Significa que el cometa ha desechado su piel antigua. El calor del Sol a vaporizar esa corteza roja exterior y ahora estamos viendo el material volátil fresco del interior. El cambio de rojo a verde es un signo de desvelamiento. Estamos viendo el corazón del cometa expuesto y este brillo verde se intensifica en la región de la cola Anti, lo cual es fascinante. Por lo general, la cola es polvo blanco amarillento o iones azules. Ver que la firma de C2S e intensifica en la cola Anti sugiere que el enjambre del que hablamos no es solo roca seca, está desprendiendo gas. Los fragmentos en el enjambre están liberando gas. Esto contradice lo que pensábamos anteriormente sobre la cola Anti, siendo solo escombros pesados. Si está brillando verde, significa que los escombros son volátiles. Significa que el enjambre está activón. Y luego está la composición. El análisis espectral está recogiendo firmas que están levantando cejas. Estamos viendo indicaciones de metanol, Ch3, cianuro de hidrógeno, HCN, dióxido de carbono, CO2, y lo más desconcertante de todo, un elevado níquel. Mencionamos el níquel anteriormente, pero profundicemos en por qué esto es extraño. En nuestro sistema solar, el hierro y el níquel generalmente vienen juntos. Ver una alta relación de níquel a hierro es químicamente raro. Implica una historia de formación que es diferente del modelo estándar de disco de acreción de nuestro sistema solar. Sugiere que Tri-Atlas nació en un lugar donde el libro de química era diferente, tal vez en una región rica en elementos criófilos, o un sistema donde los procesos de diferenciación separaron el hierro del níquel de una manera que no vemos aquí. La presencia de metanol y HCN también es significativa. Estas son moléculas prebióticas. Son los bloques constructores de la vida, pero en el contexto del motor químico, representan volátiles que se sublima a diferentes temperaturas. El hecho de que estemos viéndolos todos a la vez, mezclados con una liberación de metales a alta temperatura, sugiere una estructura interna caótica. No es un pastel de capas ordenadas de hielos, es un pastel marmoleado, una mezcolanza de volátiles congelados en profundidad y metales pesados. Esta composición inusual podría explicar los chorros de araña. Si tienes bolsas de HCN, altamente volátiles, atrapadas dentro de una matriz de roca y níquel, cuando el calor llega a esas bolsas, no solo se derriten, exploten, crean las bombas de presión que impulsan las explosiones episódicas. El motor químico es inestable porque el combustible está mal mezclado. Es un motor sucio, que lanza y retrocede mientras quema. Basándonos en esto, la asimetría que observamos en la coma, el movimiento en espiral, tiene más sentido cuando consideras este caos químico. Si un lado del cometa es rico en CO2 y el otro es rico en metanol, se sublimarán a tasas diferentes. Esto crea un empuje desigual. El cometa no solo se está derritiendo, se está empujando a sí mismo por su propio escape. Esto se conecta a la siguiente gran anomalía, el movimiento. Tenemos un objeto químicamente complejo disparando chorros al azar, desprendiendo un enjambre de escombros activos y brillando con rayos X en todas estas fuerzas. Los chorros, la desgasificación, la interacción con el viento solar
imponen fuerza al núcleo, y esto nos lleva a la propulsión asimétrica. Los parámetros orbitales están cambiando, las matemáticas no se están alineando, los astrónomos están calculando dónde debería estar el cometa basándose en la gravedad, y el cometa parece decidir estar en otro lugar. Estos se llaman aceleraciones no gravitacionales, y para Tri-Atlas están fuera de escala. En el próximo capítulo, analizaremos la física de este movimiento. Vamos a hablar sobre A1, A2 y A3 a los parámetros que miden cuánto se está desviando este objeto de una trayectoria solo gravitacional, y encontraremos que el motor químico está impulsando el cometa de una manera que parece sospechosamente como una simetría organizada. Hemos analizado los chorros de araña, la cola anti-enjambre y el motor químico que alimenta esta actividad. Ahora debemos observar la consecuencia de todo este caos del movimiento. Si Tri-Atlas fuera una roca simple, su trayectoria estaría determinada únicamente por la gravedad del Sol y de los planetas. Seguiría una órbita caparrotina predecible al metro, pero Tri-Atlas no está siguiendo el guión. Está exhibiendo lo que los astrónomos llaman aceleraciones no gravitacionales. Y los últimos datos del 14 de diciembre muestran que estas aceleraciones están superando significativamente las normas. Veamos más de cerca los datos sobre los parámetros A1, A2 y A3. Estas son las variables que los científicos utilizan para cuantificar fuerzas no gravitacionales. A1 es la fuerza radial alejándose del Sol. A2 es la fuerza transversal a lo largo de la órbita. Y A3 es la fuerza normal perpendicular a la órbita. Para un cometa típico, A1 es el término dominante. Representa el efecto cohete de la desgasificación empujando al cometa lejos del Sol. Pero para Tri-Atlas, las actualizaciones muestran valores anómalos en todos los sentidos. Los componentes A2 y A3 son inusualmente fuertes. Esto contradice lo que pensábamos anteriormente sobre la rotación del núcleo. Normalmente, si un cometa tiene fuerte aceleración no gravitacional, es porque está rotando rápidamente, rociando chorros como un aspersor de jardín. Esta rotación promedia las fuerzas o crea una deriva consistente. Pero aquí hay un misterio. La rotación del núcleo no causa el desenfoque esperado de las estructuras de la cola. Los chorros de araña permanecen distintivos. El enjambre permanece coherente. Si el núcleo estuviera girando lo suficientemente rápido como para generar estas enormes NGA, la fuerza centrífuga debería desintegrar la coma en una neblina uniforme. En cambio, vemos una simetría organizada. Datos frescos del 14 de diciembre revelan una coma asimétrica que es visualmente impactante. El núcleo luminoso está comprimido y desfasado del centro del envoltorio de gas. Imagina una bombilla dentro de un globo, pero la bombilla está empujada contra la pared lateral. Eso es lo que estamos viendo. El envoltorio está desplazado, no se expande uniformemente. Esto confirma que la desgasificación no es global, es altamente localizada. Los chorros están disparando desde ubicaciones específicas, tal vez fijas, en la superficie que no se alinean con la dirección solar. Este envolvimiento desplazado es una manifestación física del impulso asimétrico. El cometa se está empujando de lado. Los cambios en el brillo, que mencionamos antes, no son solo destellos aleatorios, son pulsos de empuje. Cada vez que el brillo se dispara, significa una nueva eyección de masa, y cada eyección de masa lleva momento. El cometa es esencialmente un cohete natural con el acelerador atascado y una boquilla tambaleante. Así que, ¿qué significa esto en realidad para la trayectoria? Avi Loeb ha señalado que la trayectoria tiene una baja probabilidad de ser aleatoria. Cuando combinas el giro de la cola anti, la dirección específica de los chorros, algunos apuntando hacia el Sol, y los altos parámetros A2 y A3, obtienes un vector de movimiento que es complejo. No es solo un giro, es un maniobrando, no en el sentido de un control inteligente necesariamente, sino en el sentido de una compleja interacción aerodinámica e hidrodinámica con el viento solar. La simetría organizada es la frase clave aquí. El ruido aleatorio se ve como estática. Esto se ve como estructura. Los chorros no se alinean con el vector solar. Normalmente, los chorros apuntan hacia el Sol donde está el calor. Equidivergent. Esto implica que la distribución de calor interno del núcleo se está retrasando o que los respiraderos están geológicamente restringidos en cuánta dirección apuntan sin importar dónde esté el Sol. Esto podría deberse a las tensiones estructurales que hipotetizamos en el capítulo 1 en sí. El cometa se está agrietando, entonces las grietas dictan hacia dónde va el gas, no el Sol. Esto se conecta al problema de la rotación. El hecho de que la rotación no difumine la cola sugiere que la rotación podría ser lenta, o que el eje es altamente estable a pesar del torque de los chorros. Este es un paradoja. Un alto empuje generalmente significa un alto torque, lo que lleva a una aceleración
y eventual ruptura. TRI Atlas está acelerando, pulsando y lanzando chorros. Sin embargo, mantiene una extraña estabilidad en su inestabilidad. No se ha desintegrado todavía. Se mantiene unido bajo fuerzas que deberían haber destrozado un cometa de escombros. Esta resiliencia sugiere que el núcleo tiene fuerza interna. No es solo una bola suelta de polvo. Podría ser monolítica, una sola roca sólida con bolsillos volátiles. Esto se ajusta a la teoría del enjambre. Si las capas externas se están desprendiendo, el núcleo permanece en A. Medida que observamos las actualizaciones orbitales, tenemos que considerar el veredicto cósmico. Tenemos una lista de anomalías que se vuelve más larga cada día. Chorros de araña, cola anti-enjambre, emisiones de rayos X, cambio de C2VR, alto níquel, núcleo desfasado, aceleración no gaussiana. ¿Es esto solo un cometa raro, outsider estadístico, o es, como algunos han osado susurrar, algo más? La línea entre la anomalía natural y la firma artificial está definida por la navaja de Occam. La explicación más simple suele ser la mejor, pero ¿en qué punto la explicación simple requiere tantos matices y excepciones que deja de ser simple? Construyendo sobre esto, el capítulo final de nuestro análisis profundo abordará el elefante en la sala, el debate que está ardiendo en la comunidad científica. La NASA dice que es natural. Loeb dice que estamos ignorando los datos. El veredicto aún no ha llegado, pero la evidencia se está acumulando, y con el Hubble, IXR y SM a punto de echar un vistazo. Estamos al borde de una respuesta. En el siguiente archivo, lo resumimos, observamos las implicaciones, miramos hacia el futuro y hacemos la pregunta definitiva. ¿Qué es TRI Atlas? Hemos llegado al capítulo final de nuestra investigación. Hemos diseccionado la anatomía de TRI Atlas, desde sus chorros de araña y la cola anti-enjambre hasta su motor químico y movimiento asimétrico. Los datos son innegables. Este objeto es una anomalía entre las anomalías. Pero los datos, sin interpretación, son solo ruido. Ahora debemos sintetizar estos hallazgos y enfrentar la pregunta que está dividiendo a la comunidad científica. ¿Qué estamos viendo realmente? Por un lado, tenemos el consenso general representado por agencias como la NASA. Su postura es clara y fundamentada. TRI Atlas es un objeto natural. Es un nuevo tipo de cometa, quizás, o un fragmento de un planeta destripado, pero es un producto de la evolución cósmica natural. Ellos enfatizan que las anomalías, los rayos X, el níquel, los chorros, pueden explicarse por la física extrema. La forma de araña es solo erosión irregular. El enjambre es solo un evento de interrupción donde el cometa desechó una capa de corteza. Los rayos X son solo una interacción de alta densidad con el viento solar. Para ellos, el misterio es un rompecabezas a resolver dentro de las leyes de la ciencia planetaria conocida. Nos aseguran que no representa una amenaza y será visible hasta septiembre de 2026. Dándonos tiempo para estudiar. Por otro lado, tenemos a los provocadores, liderados más visiblemente por Avi Loeb. Su argumento es que estamos adaptando formas cuadradas a agujeros círculos. Lo critica a la comunidad científica por ignorar anomalías o descartarlas como extraños eventos naturales, sin pruebas suficientes. Señala el giro de la cola anti, la insensibilidad a la radiación solar, y la trayectoria no aleatoria como posibles firmas de artificialidad, o al menos de un origen que desafía nuestra comprensión actual de la formación natural. Pregunta: ¿por qué la cola anti se asemeja a un enjambre de objetos desconocidos? ¿Por qué la aceleración es tan organizada? ¿Por qué el objeto es tan resiliente? Aquí está el detalle crucial. La especulación no es ciencia, pero la hipótesis sí. La hipótesis de origen artificial no trata sobre pequeños hombres verdes. Se trata de tecnología. Podría ser una sonda en desuso, un pedazo de escombros espaciales de otra civilización, o más conservadoramente, es un cometa oscuro o un fragmento interestelar compuesto de material que nunca hemos visto, como hielo de hidrógeno o una aleación de nitrógeno. Las discusiones del 14 de diciembre reflejan esta tensión. Los expertos están esforzándose por encontrar modelos naturales que se ajusten a los datos. Están proponiendo neutrinos estériles o interacciones de materia oscura exótica para explicar las discrepancias de masa. Estas son teorías marginales que están entrando en la conversación principal, porque las teorías estándar están fallando. Cuando tienes que invocar neutrinos estériles para explicar la órbita de un cometa, sabes que estás en territorio inexplorado. Entonces, ¿qué significa esto realmente para nosotros? Significa que estamos presenciando un cambio de paradigma en tiempo real. Si TRI Atlas es una roca natural exótica o un artefacto interestelar, nos está enseñando que nuestro catálogo del universo está incompleto. Los próximos días
son cruciales. Estamos esperando el veredicto cósmico de los grandes actores. El telescopio espacial Hubble está programado para tomar imágenes del cometa, proporcionando una resolución que los telescopios terrestres no pueden igualar. Veremos si las arañas son verdaderamente chorros o algo más. Veremos los componentes individuales del enjambre. La misión XR-ISM de imagen y espectroscopía de rayos X analizará el espectro de rayos X en alta fidelidad, diciéndonos exactamente qué elementos están siendo ionizados. Si el Hubble muestra un enjambre de escombros metálicos, el debate artificial estallará. Si muestra una bola desmoronada de hielo, el campamento natural reclamará la victoria. Pero hasta que esas imágenes lleguen, estamos en la zona crepuscular del descubrimiento. Como hemos establecido, el cometa está acelerando, se está moviendo lejos. Tenemos una ventana limitada para resolver esto. Para septiembre de 2026 será un fantasma en la oscuridad. Pero ahora, el 14 de diciembre de 2025, es el objeto más interesante en el cielo. Mi veredicto en Tree Atlas es un mensajero. Nos está diciendo que el medio interestelar está lleno de sorpresas. Nos está diciendo que el término cometa puede ser demasiado pequeño para la realidad de lo que hay ahí fuera. Es una araña, un enjambre, un motor químico y un misterio. Todo envuelto en uno. Estaremos aquí para cubrir los datos del Hubble en cuanto lleguen. Estaremos aquí para analizar los informes de XR y SM. Esta historia está lejos de terminar. Si disfrutaste este análisis profundo sobre lo desconocido, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar otras mentes curiosas que quieren mirar hacia arriba y maravillarse. Y no olvides verificar la descripción para enlaces a los datos en bruto y los documentos que discutimos hoy. Sigue observando los cielos. El universo está hablando. Solo necesitamos aprender a escuchar.